Ya. Entonces, hoy día vamos a ver una breve historia del arte hasta cierta parte de la historia y la siguiente vamos a continuar para que nosotros nos interesemos y veamos de verdad cómo ha sido este proceso de evolución del arte en la humanidad y comprendamos eh, eh, cómo han surgido estos sismos, precisamente. ¿Ya? Entonces, empecemos. ¿Ya? Por si acaso, esta historia va a estar incompleta porque no vamos a tocar culturas del Asia, como la China, no vamos a hablar del continente americano, precisamente porque todos los sismos que se han ido desarrollando han sido desarrollados en el continente europeo. Entonces vamos a ver a partir de ahí cuáles han sido las influencias que ha tenido este continente y cómo ha ido desarrollándose el arte a partir de las diferentes connotaciones religiosas, sociopolíticas y económicas que han surgido en este continente. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos. Están viendo todos la pantalla, ¿no ve? Gracias. A ver, wow, hablar de arte es hablar de la humanidad misma. Nosotros, eh, como sociedad humana, hemos crecido en forma paralela al arte y de hecho el arte ha sido el que ha permitido, según estudios científicos, que nuestro proceso evolutivo mental y cerebral sea aún más rápido y eficiente. ¿Ya? Entonces, gracias al arte podemos hablar de que somos sapiens sapiens, ¿no? Aunque muchos consideran que es decir sapiens es todavía bastante precipitado por ver las cosas que hacemos como sociedad. Nosotros vamos a remontarnos primero hacia 40,000 años antes de Cristo, ¿no ves? Estamos hablando desde aproximadamente 42,020 años, 42,021 años, cuando en el mundo empiezan a aparecer estos dos personajes. Por un lado aparecen los neandertales, y por otro lado aparece el Homo sapiens, no sapiens sapiens, sino solamente Homo sapiens, ¿no? Muchos consideran que los neandertales han sido un poco más involucionados que los Homo sapiens, que vendrían a ser los cavernícolas, ¿ya? Eh, si nosotros vemos un poco cómo ha sido una hipotética dispersión de las especies de homínidos, ¿no? Hablamos de que el Homo erectus tardío, el que está un intermedio entre el neandertal y el Homo sapiens, ha surgido en la parte de la Micronesia. Estamos hablando de la parte de India, Malasia y todo lo que es el Asia Sur, ¿no? Mientras que los neandertales han estado propagados más en lo que es la parte del Mediterráneo y el continente europeo como tal, ¿no? Y por otro lado, tenemos a los Homo sapiens, ¿no? Que han estado principalmente en África. Pero no nos olvidemos que cuando surge la especie humana, tiene su origen en el continente africano. Eso es algo ya que ha sido consolidado por distintos estudios que se han elaborado, que el origen del hombre es en África. Y a partir de ahí, en un proceso de migración, llegan a lo que es el Asia, a lo que es Europa y posteriormente, muy posteriormente, van a llegar a Oceanía y al continente americano. ¿Ya? Eh, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que los hombres eran unos solos, una sola especie, y que después de este flujo han ido cambiando y han ido generándose distintas especies de homínidos a partir de que genéticamente, y eso es lo que todos conocemos de nuestras clases de biología, el entorno ha sido el que ha
afectado a los procesos de evolución, por decirlo así, ¿no ve? La evolución se da por el entorno, entonces como son diferentes entornos, el hombre se tiene que desarrollar a distintas capacidades y eso genera distintas habilidades evolutivas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del año 40.000 antes de Cristo hasta el 6.000 antes de Cristo, estamos refiriéndonos sin lugar a duda al periodo paleolítico, ¿ya? Lo que comprende la edad de piedra. ¿Qué características hay acá? En el arte. Primero que aparecen las pinturas rupestres, aparecen las primeras pinturas rupestres que van a existir. Van a mostrar principalmente animales, van a utilizar líneas para formar contornos y ya estos hombres eh, antiguos, ¿no? Nuestros ancestros, van a poder tener la capacidad de mostrar volumen con el uso de colores y los difuminados en la misma roca. Observemos estas pinturas. Por un lado, rasgaban la piedra con la misma piedra para hacer una especie de bajos relieves donde mostraban formas zoomórficas. Al mismo tiempo, utilizaban, eh, representaban animales. Observemos claramente qué es lo que nos están mostrando aquí estos primeros homínidos. Por un lado, el bisonte de Altamira. Ya habíamos hablado de eso como una representación fenomenal, maestra de los hombres de ese tiempo. Un buen manejo de proporciones, nos muestran los elementos del diseño como son la forma, la textura, utilizan la piedra para mostrar cierto tipo de relieve. Es una figura bastante realista que nos muestra a un bisonte estático, un animal en actitud pasiva, en actitud de reposo. Por otro lado, caballos, bisontes, aquí un tipo de ovinos o caprinos que están corriendo, están en una actividad, ya nos representan estos primeros hombres las características de un dibujo dinámico, ¿no ve? Los animales están haciendo algo, están en una acción, ¿no? Y obviamente ellos, ¿qué utilizaban para hacer esto? Utilizaban carbón, ceniza, utilizaban para pintar la sangre y las heces fecales tanto de ellos mismos como de los animales y encontraban algunos minerales ya en la tierra, ¿no? El óxido de magnesio que les daba ese color rojizo, de la arcilla que también tiene un color rojizo y para que estas pinturas no se desprendan de las paredes de estas cuevas, lo que hacían era mezclarlas con resina de los árboles y con grasa animal. Entonces, gracias a estas técnicas precarias de desarrollo de los primeros tintes, es que hasta la fecha, imaginemos 40.000 años, más de 40.000 años, tenemos todavía estas pinturas vivas en nuestra, en nuestra cultura actual, en nuestro mundo, siguen ahí, ¿ya? Ahora, analicemos un poquito lo que es esta parte del arte. Los cavernícolas, ¿qué están dibujando acá? Ya están, primero, quizás lo que ven, ¿no ve? Dibujan lo que ven. Segundo, pueden estar identificando sus deseos, ¿no ve? Tal vez estaban queriendo cazar a este bisonte, tal vez tienen temores, tal vez estaban queriendo huir de esa estampida, ¿no ve? Pero principalmente se basan en lo que ven. El paleolítico se basa en eso. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre el paleolítico? ¿Algo que alguien quisiera agregar tal vez? Antes de pasar de esta etapa del 40.000 al 6.000. Creo que nadie. Cuando avanzamos en la historia, ya llegamos al neolítico. Ya este hombre evolucionado ha desarrollado ciertas características como el manejo de algunos metales. Ingresamos a la era de los metales, la edad de bronce, la edad de cobre. Y también con la evolución del hombre evoluciona el arte, ¿no ve? Veamos qué características tienen. Primero que ya realizaban esculturas, ¿no ve? Las famosas Venus, que no han sido las únicas, por cierto, sino que también hacían bajos relieves y hacían algunos tallados también de esa época y realizan las primeras construcciones
megalíticas. No nos olvidemos que la arquitectura ha sido considerada una ciencia no hace mucho. También, incluso hasta los griegos la han considerado como un arte. Entonces, también vamos a ver un poquito lo que es la arquitectura. Estas esculturas megalíticas ya tienen diferentes fines, ¿no ve? Pueden ser, algunos los han hecho para habitar, otros los han hecho con fines más ceremoniales y otros como el de Stonehenge, hasta la fecha no se sabe cuál era el fin específico. Sin embargo, acorde a la evolución del hombre, también va a evolucionar el arte como tal. Y observen cómo a partir del 6000 el hombre deja de dibujar animales, deja de darle tanta relevancia a los animales. ¿Para qué? Para empezar a dibujar al mismo hombre, ¿no ve? Van a darle más importancia al hombre que a los animales. La unión de una sociedad en estas manos. Aquí, varios hombres juntos, varios juntos. Observen que aquí hay una figura también, no se sabe qué es, pero algunos huyen, otros se congregan alrededor, pero también la imagen es antropomorfa. Y aparecen los primeros abstractos. No se olviden que el arte en general tiene dos caminos, o se centra en el realismo o se centra en lo abstracto, ¿no ven? En lo irreal. Entonces, noten cómo aquel surrealismo que surge en los años 1920, en teoría, ya se daba desde antes, desde 6000 años atrás, con las pinturas rupestres que van evolucionando. ¿Y por qué se da ese tema de que ya hay más figuras humanas, ¿no? Y se congregan sociedades más grandes? Es porque a partir del 6000 los pueblos dejan de ser nómadas y se convierten en sedentarios. ¿Por qué? Porque descubren la agricultura, ¿lo ve? Que les permite ya asentarse en un solo lugar, a trabajar la tierra y no tener que deambular por el mundo en búsqueda de alimento. En este caso, noten cómo la evolución social ha tenido su implicancia en el arte. ¿Queda claro? Perfecto. Seguimos avanzando y hacia el 4000 al 3000 antes de Cristo ya surgen las primeras culturas evolucionadas, llamémosle así entre comillas, en la región de la Mesopotamia, ¿ya? Entre el río Tigris y el Éufrates, lo que la Biblia va a considerar en algún momento como la famosa tierra prometida. Ya surge una cultura en particular, ¿no? ¿Quién me dice qué cultura es? La más antigua que se considera. ¿La mesopotámica? Y antes de esa ha habido una anterior. Los sumerios. Sumerios. ¿Ya? Los sumerios. Los sumerios han sido una de las culturas antiguas más desarrolladas, ¿no? Y a la que se le atribuye incluso vinculación alienígena, ¿no? Por esas esculturas que tenían, ¿no? Estas son unas esculturas que se llaman los orantes, por la actitud que tiene versión, y que les parecen extrañas por la expresividad que tienen los ojos y por el tamaño de los mismos. Han sido la cultura que hacia el 4000 o 3000 han podido desarrollar el primer sistema de escritura, que ha sido el sistema cuneiforme, ¿ya? Entonces, hablemos aquí de las características. Los rostros tienen un expresionismo facial, como ya hemos visto. Ya no es como acá, rostros casi muertos, sino que ya le dan una importancia al rostro porque empiezan a evolucionar hacia la sociedad y se dan cuenta que ningún hombre es igual a otro. Los rostros tienen un expresionismo facial, se crea la escritura cuneiforme que se combina con el arte. ¿Por qué? Porque existe ya una narrativa y sentido de lectura, ¿no ve? Tenemos, por ejemplo, esta pieza de arte que nos va a narrar una historia que tiene un sentido de leer, en este caso, de abajo hacia arriba, ¿no ve? Nos va a mostrar primero a los del ejército marchando. Si subimos, nos va a mostrar cómo va la caballería. Y si seguimos subiendo, nos van a mostrar la pelea. Y más arriba, en la parte superior, están volviendo ya los guerreros
victoriosos al banquete con el rey. En la parte superior, en la cima de todo, el banquete real, ¿no ve? El rey, los guerreros, acompañados por damas que tocan instrumentos musicales mientras celebran con un banquete. Y hay una narrativa en el arte, ya no es como eso que dibujaban, lo que veían, lo que sentían, lo que no sentían, lo que querían, lo que no deseaban, temores y demás, sino que aquí ya hay una narrativa. El arte empieza a tener un contexto, se inspira en la guerra, en la paz y en la política, ¿no ve? Y por otro lado, ya empieza a existir una jerarquización gráfica intencional. Acá no sabemos con qué intención se ha hecho esta imagen. Puede ser que simplemente alguien haya dibujado y encima han dibujado otros y que no tengan ninguna relación uno con otro. Pero acá observen cómo al monarca lo dibujan más grande para darle esa sensación de poder, ¿no ve? Una sensación de poder. Ya se incorporan nuevos materiales, ya no se utiliza solamente la arcilla y los fluidos, sino que ya entra el lápiz lazuli, que es un mineral que le va a dar este color azul, y empiezan a hacer incrustaciones con conchas de nácar para obtener estos colores. ¿Correcto? Eso ocurre entre el 4000 al 3000 antes de Cristo con la cultura sumeria. Noten también cómo los bajos relieves ya se van perfeccionando y hacen tallados mucho más elaborados. Del 4000 al 3000 antes de Cristo se da otro proceso también dentro de los mismos sumerios, ya surge una especie de cultura neosumeria eh, que trata de levantar nuevamente a los sumerios que habían sido arrasados por los mesopotámicos en distintas batallas y se evoluciona hacia una construcción que antes ya era megalítica y buscaban cuevas y demás, ya trabajan con ladrillos cocidos, ya podían moldear las formas de sus infraestructuras, de sus templos donde iba a habitar y ya combinan el texto con la imagen. Hacia el 4000 al 3000 antes de Cristo va a aparecer el lenguaje bimedia, ¿no? Va a aparecer el lenguaje bimedia. Entonces, de lo que nosotros estamos hablando es eh, de una combinación, en este caso en una piedra, en un tallado, que nos mezcla la parte gráfica, nos muestra a alguien y dice algo, ¿no? Y acá empieza a aparecer el sentido de la lectura. Ya los sumerios tenían o leían todo de abajo a arriba o lo leían todo de derecha a izquierda, era indistinto, pero todavía no se establece un orden como tal en la escritura. ¿Qué otras características aparecen? El arte se empieza a relacionar a lo divino y se muestran figuras mitológicas con formas antropomorfas, ¿no ve? O sea, formas, mezclas de humanos y animales para representar a seres superiores, seres divinos. Y acá también se observa que el arte ya tiene una connotación religiosa porque ya nos está mostrando divinidades. Observen esa connotación, el hombre águila, el águila, ¿no? Y acá los humanos, alguien en una actitud de bendición y otra en actitud de oración, ¿no? Entonces el arte ya empieza a tener una implicancia con lo divino y con lo religioso. Y noten aquí también cómo el texto ya va apareciendo. ¿Para qué? Para dar una narrativa, para contar la historia, explicar qué están haciendo estas dos personas y quiénes son esos seres superiores que aparecen. Seguimos avanzando en la línea de tiempo y entre el 3000 y el 1000 aparecen los mesopotámicos, ¿no ve? Se emplea el bajo relieve y el tallado como principal forma de expresión artística. En estos años ya se deja un poco de lado el tema de las pinturas y van a empezar a utilizar estos tallados, ¿no? Observen cómo el tallado ha mejorado de este bajo relieve que ya era bastante evolucionado, pero acá teníamos otro. ¿Cómo hemos pasado de este garabato
a un tallado preciso, ¿no? Los toros alados con cabeza humana. El arte ya no se inspira tanto en lo divino, sino que más bien vamos a tratar de mostrar, como era una época de guerras, vamos a tratar de mostrar cuál es nuestra valentía, nuestra superioridad con otros animales, para que los mismos otros hombres se asusten de nosotros y nos respeten. Un cuadro emblemático que va a quedar de los mesopotámicos, la leona herida. Observen el detalle, ¿no? Lo que nosotros hacíamos la clase pasada en comunicación visual. Hay una forma, están utilizando el tallado para dar volumen, como en este caso la musculatura, se observan las patas, se observan la cola y el realismo, las lanzas atravesando el cuerpo de la leona. Acá un carruaje igual que está siendo pilotado por alguien, caballos corriendo y los cazadores están matando a un león macho, ¿no? Otro bajo relieve. Y del 1000 al 0, ¿ya? Del 1000 al 0, también se van a ir desarrollando otras, eh, otras culturas, ¿no? Ya vamos a mezclar lo que teníamos antes, lo del bajo relieve, con los colores. Entonces van a empezar a trabajar con ayuda de minerales y de algunas plantas. Van a elaborar ladrillos de color para ya hacer los primeros mosaicos y cuadros con colores más diversos, ¿no? Se emplean ladrillos coloreados con pastas y ya van a empezar a utilizar el arte, los babilonios, para para elaborar cerámica vidriada y polícroma. ¿Qué quiere decir? Que ya habían perfeccionado el arte del manejo del barro y de su proceso de cocción. Por eso es que hacen cerámica vidriada, o sea, ya que tiene una textura pulimentada y la hacen de distintos colores gracias al uso de estas pastas que tienen en base a los minerales y los componentes naturales. El arte ya se empieza a mostrar como una muestra de poder y de lujo, ¿ya? Ya no buscamos comunicar, ya no buscamos transmitir, sino que mostramos nuestro poder. Mientras más decorados tenga, va a ser mucho más lujoso, ¿ya? Y se van a utilizar, como decíamos, pastas coloreadas, vegetales y animales. Observen cómo aquí unas pastas vegetalmente han pedido formar esta cultura, ¿no? Y dentro de eso, ya la Mesopotamia como que pierde una vigencia, pero surgen ya en Europa unos movimientos culturales bastante interesantes, como es, por ejemplo, la cultura de la Grecia antigua. En este caso, van a ya agarrar de estos elementos solamente la arquitectura y la escultura. No van a cultivar mucho el arte de la pintura como tal, pero van a hablar de la escultura y de la arquitectura. Observen la formación de esas columnas, ¿no? El Partenón y la escultura, ¿no ve? Una escultura que ha sido hecha en el año 1000, entre el año 1000 y el año 0 antes de Cristo. Los griegos ya buscaban representar la belleza del cuerpo humano. El arte empieza a tener una relación con el deporte y el erotismo precisamente porque el deporte iba vinculado a la belleza del cuerpo humano, por eso empezaban a trabajar sus torsos, surgen dioses de la belleza y dioses del deporte, ¿no ve? Se habla del mito de Atlas, de Afrodita, bla, bla, bla. Y también empieza a hablarse del erotismo. Como el cuerpo era belleza, todo lo relacionado al cuerpo era lo bello, incluso el tema del acto sexual. Y no nos olvidemos que las relaciones sexuales eran abiertas en ese lado y que la homosexualidad era como que normal, digamos, dentro de esta sociedad griega, ¿no? Otro detalle para resaltar de los griegos en cuanto al arte es que ya se empiezan a utilizar colores naturalistas, ¿no? Si bien acá habían empezado ya a utilizar el color, los colores no eran naturales, observen, eran bastante pálidos, bastante monocromo, pero los griegos ya logran mejorar esta técnica de tintes y observen cómo ya tienen un color piel y ya el cabello lo dibujan de otro color, las túnicas las hacen de otro color,
las vestimentas e instrumentos tienen sus tonalidades, ¿no? Entonces, es un aporte valioso que han dado los griegos el de utilizar colores naturalistas. Pero en medio de esto, en el lado de África, surge una cultura, la cultura egipcia, que nos ayuda. Hablemos un poquito de la evolución de la escritura. Los sumerios habían desarrollado el primer sistema de escritura. Los griegos, por su lado, o egipcios, perdón, habían elaborado otro sistema de escritura completamente distinto, basado en pictogramas, a los que se conocen como jeroglíficos, pero a diferencia de los sumerios, los griegos tenían, o los egipcios, perdón, tenían un sistema de lectura ya reglamentado. Podían hacerlo solamente en dos formas bien definidas. O hablaban del bustrofedrón, que era leer primero de izquierda a derecha, el siguiente reglón de derecha a izquierda, después de izquierda a derecha, después de derecha a izquierda, en sentido descendente, o podían leerlo de derecha a izquierda simplemente. ¿Ya? Al griego o el egipcio antiguo también utilizaba la de arriba abajo, pero después lo han estandarizado en solamente estos dos, hacia el 2700 al 2100 a.C. Entonces, el gran aporte de los egipcios en la parte del desarrollo de la escritura es esto, que ya tienen un sistema bastante lineal de lectura, ¿no? Y tienen una relación estrecha entre el arte y la ciencia. Los egipcios han sido bastante cultivadores de las ciencias, ¿no? De la astrología, de la astronomía, además que le han dado un arte, un contexto bastante político y teológico al arte, ¿no ve? Todo hablaba de Dios, hablaba del faraón y hablaba del pueblo y de las obras que hacían el pueblo. Todo tiene un estilo propio. Es otro de los grandes aportes que tienen los egipcios, sin importar las dinastías por las que han pasado. Observen cómo el estilo es el mismo. Podríamos decir que los egipcios han sido la primera cultura en establecer una línea gráfica, ¿no ve? Entonces, usan el papiro, ya usan papel y por lo tanto se ven obligados a utilizar tintas más líquidas, incorporan el blanco ya dentro de su paleta de colores con el uso de la cal, ¿no? Utilizan ese verde oscuro obtenido con la malaquita y además que empiezan a retratar. Son los primeros que empiezan a retratar. Si bien los sumerios habían hecho a partir de la escultura una representación de personas, no se notaba la identidad de las mismas, ¿no ve? En cambio, de ellos sí, ya lograban identificar, por ejemplo, acá al faraón, ¿no ve? Claramente sabían que era el faraón y gracias a la historia se sabe si a la que dibujaban era Nefertiti, si a la que dibujaban era Axunamón o era Tutankamón, se sabe, porque ya empezaban a retratar y plasmaban esas características específicas de un individuo en forma gráfica. Otra de las características enormes que aporta el arte egipcio es que principalmente, gracias a esta relación entre arte y ciencia, tienen una marcada relación con el arte y la muerte. Entonces nos van a hablar de una connotación mucho más informativa en ese sentido, porque precisamente toda la documentación y toda esta riqueza artística se ha encontrado en las tumbas, porque para ellos era como que un paso más hacia la vida. Entonces, el arte para ellos tenía un valor fundamental en ese paso de la vida a la muerte. Del otro lado, como ya habíamos hablado en un proceso de transición, los griegos habían agarrado este sistema de los sumerios, habían agarrado lo que venía del lado de Arabia y han creado el alfabeto griego, ¿no? Ellos ya habían adaptado el sistema griego o el alfabeto griego, lo habían creado, ya tenían un sistema escrito y habían desarrollado el sistema de escritura convencional, de izquierda a derecha y siempre escribiendo de arriba hacia abajo. Cuando ya ingresamos al primer siglo después de Cristo, vamos a encontrar otras características que se las voy a contar al regreso de la clase porque nos quedan
menos de 2 minutos. Ya, ya, ahora sí. Nos decíamos que los romanos habían surgido a partir del siglo I, ¿no? Unos años antes del nacimiento de Cristo, y habían empezado a comportarse como una cultura absorbente, ¿no? Han agarrado cosas de los griegos como su mitología, les han cambiado nombre a sus dioses y los han vuelto más poderosos que los dioses griegos. Eh, han viajado al África, han empezado a esclavizar a la gente y producto de este proceso, porque no nos olvidemos que los africanos no eran ningunos incultos y nómadas e involucionados como nos quieren hacer parecer, sino que eran culturas reales, nobles que tenían en su entorno y que tenían sus ceremonias y todo eso. Y producto de eso también ha mejorado la paleta de colores de los romanos porque han traído nuevos tintes del África, ¿no? Entonces, todas esas cosas las mezclan los romanos en un proceso que dura casi 5 siglos y tiene una característica, que el arte, la escultura ya tiene una politización. En este caso, aquí estaba su dios, ¿no ve? Aquí está Zeus rodeado de los ángeles, es un hombre atlético, fornido, todo. En este caso, el hombre, el dios, es el César, ¿no ve? Entonces lo usan, lo diríamos así, utilizan el arte como una forma de adulación los romanos, ¿ya? Pero ya yendo más al tema del arte como tal, los romanos han tenido la capacidad de unir lo estético con lo funcional, ¿ya? Entonces, ya no hacían arte por hacerla, sino que de verdad utilizaban los espacios útiles del arte como que para armar un decoro. Han sido los primeros diseñadores de interiores, por decirlo así, formalmente, ¿ya? Ahora, lo bueno ha sido que como todo se centraba en Roma, y por eso es que decían este dicho que prevalece hasta ahora, que todos los caminos llevan a Roma, como Roma era el centro del mundo en ese entonces, todo el arte se ha homogenizado en Roma, porque los nobles vivían en Roma y los que compraban y consumían arte y precisaban arte para decorar eran los romanos, los que vivían en Roma. Esto ha hecho que los grupos de artistas que existan se centren en Roma, pero como estaban ahí y a todos les gustaba lo mismo y lo mismo y lo mismo, el arte no ha evolucionado, ya se ha quedado ahí. Entonces a todos les gustaba lo mismo, tenían una sola técnica, a todos les gustaba adorar al César, entonces todo se basaba en eso y el arte no ha desarrollado esta capacidad creativa, ¿ya? Pero veamos cómo la paleta de colores mejora y ya tienen un tinte realista, ¿no? Aparecen los azules, aparecen tonos más verdes y ya aparece el trabajo sobre los muros que habrían construido. ¿Vamos bien? Sí, dicen, una cosita Bien. quería agregar, quizá, justo de los romanos, los vitrales que justo tenían diferentes colores y tenían ese uso decorativo y era también bastante artístico. Y eso también quería comentar, no sé. Correcto. Gracias a sus relaciones con Alejandría, sí habían desarrollado el manejo del trabajo de vidrio, pero todavía no estaba muy difundido, digámoslo así, ¿no? Utilizaban sí los vitrales, pero los utilizaban poco. Ahorita vamos a ver en qué momento de la historia es donde saltan los vitrales a su máximo esplendor. Luego de esto, no nos olvidemos, y esto ténganlo siempre en cuenta, que todos los procesos de evolución artística se han definido marcadamente por la coyuntura sociopolítica de las sociedades, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El 476 muere, cae el imperio, el gran imperio romano, y entramos a la Edad Media. Vean esta diferencia. Teníamos, por un lado, que ya los sumerios habían empezado a trabajar con el ladrillo, no se observan ventanas, el techo es de tierra. En un proceso largo de evolución, los griegos habían desarrollado las columnas, infraestructuras bastante iluminadas, que habían sido perfeccionadas por los romanos, que incluso han logrado hacer canales de riego, acueductos y demás, todo un sistema de ingeniería. Y de pronto volvemos a esto.
¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa aquí? ¿Por qué se da este proceso involutivo en la arquitectura? Clara, vos que eres arqui. ¿Qué pasa ahí? Quizá por el hecho de que es la quema de Alejandría. ¿Ya? ¿Algo más? También porque en diferentes épocas, justo después del Imperio Romano, o sea, el Imperio Romano se sacaba su arquitectura mucho de los griegos, ¿no? Estaba inspirados en ellos. Y en un punto justo después de que cae el Imperio Romano, también cae lo que es la arquitectura y ya no intentan exaltar tanto al hombre, sino se dedican a exaltar más a Dios y crean pequeñas iglesias, crean pequeñas, con pequeñas ventanas y van creando iglesias bastante chiquitas. Y después ya en el gótico y más adelante se van generando iglesias aún más grandes porque Dios, es bien interesante cómo Dios en diferentes épocas de la historia primero está el hombre, luego Dios, en la edad, igual en el Renacimiento se exalta al hombre, o sea, Da Vinci pinta al hombre, después en época ya gótica, Dios nuevamente y las iglesias nuevamente gigantes, entonces como varía mucho, no sé, siempre es interesante ver cómo está el hombre, luego está Dios, luego está el hombre o las deidades, y en este caso de alguna forma baja a lo que yo creo que es Dios y empiezan a hacer iglesias prerrománicas que son construcciones con adobes, con pilares gruesos, sin mucho diseño y con adobes o con muros de piedra. Y no sé, algo así quería comentar. Perfecto, gracias, Clara. Claro, en realidad lo que pasa es que no nos olvidemos que el Imperio Romano cae por dos caracteres, por dos caracteres. Primero que se empiezan a pelear entre ellos y en lo que se estaban sacando la mugre entre ellos, llegan los pueblos denominados, entre comillas, bárbaros, los nórdicos, y entran a arrasar con absolutamente todo. Matan a la gente y al matar a la gente matan el conocimiento y matan su cultura. Entonces, se han visto en un territorio vasto las culturas bárbaras que habían logrado derrocar al Imperio Romano, pero no sabían nada de construcción y no habían tomado el recaudo de salvar todo ese conocimiento que habían generado las culturas precedentes. Entonces, ¿qué hacen? Hacen lo que sabían, estructuras bastante gruesas, ¿no? Con ventanas pequeñas porque tenían miedo que se les caiga y que obviamente hablamos de Edad Media como la Edad Oscura, y no es una analogía simplemente o una filosofía de que era oscuro porque no había conocimiento, o sea, de verdad era oscuro, ¿no? O sea, eran paredes de más de 60 centímetros de ancho, incluso 1 metro, con ventanas re chiquitas. O sea, ¿cómo se imaginan que era aquí adentro? Esto todavía está súper iluminado, la foto de aquí arriba. Entonces, aquí adentro, imagínense cuánta luz había. Y consideremos que no había energía eléctrica y que todo era con unas pocas velas. Entonces, de verdad era un lugar bastante oscuro. Entonces, cuando cae el Imperio Romano, las culturas y los imperios europeos que empiezan a surgir en la Edad Media a partir del feudalismo, de verdad la tienen difícil y tienen que empezar de cero a crear nuevamente su cultura. No de cero, pero sí están mucho más atrasados que los romanos y que los griegos. Entonces, surge el arte prerrománico. Las construcciones son muros gruesos, ventanas pequeñas, y el arte toma una connotación. Ya no es como los egipcios, que era el arte con Dios o por representar a los dioses, sino que todo el arte era para Dios, ¿ya? Y la clase alta de las culturas germánica e islámicas. Ya, hablando del arte netamente, los artistas son anónimos y se organizan en logias. No vamos a encontrar, digamos, cuáles son los autores o los artistas más destacados de la Edad Media. ¿Por qué? Porque en la Edad Media se juntaban estos artistas en logias, era como un grupo de personas que incluso convivían juntos y que hacían obras colectivas, ¿no? Les llamaban para hacer una obra de arte y la hacían entre 5 o 6 personas y nadie las firmaba, eso no existía. Las obras de arte son colectivas y se centran en el cristianismo y la guerra con fines cristianos. ¿Cuál ha sido la guerra principal que ha habido en esta época? ¿Entre quiénes se han agarrado? Muchachos, caballeros templarios. Las
Vamos, muchachos, no me decepcionen. ¿Cómo se conocen estas guerras? ¿Cruzadas? Muy bien, las cruzadas. Correcto. ¿No? Entonces ahí observamos a los europeos ahí siendo derrotados por los otomanos. También arte medieval. ¿No? Y esto surge entre el 476 al 900, que es la primera etapa de la Edad Media que se conoce como la Alta Edad Media, porque de verdad estaban más cerrados y era un proceso de bastante irregularidad, precisamente porque como habían empezado de cero y no sabían qué hacer, han ido evolucionando y han habido transiciones paulatinas durante estos 400 años que les han permitido desarrollar ya un sistema o un arte más estandarizada, digámoslo así. A partir del 900 a 1453, que es cuando cae el Imperio Bizantino y es como históricamente se conoce la caída o el fin de la Edad Media, va a surgir, por un lado, el arte románico. En arte va a estar más referido a la arquitectura, igual que cuando habíamos hablado de los griegos. Ya para ellos ha sido un logro el utilizar los arcos de doble punto. Ya con estos arcos ellos han podido hacer cúpulas más altas y por tanto han empezado a alivianar el tema de los muros. Ya no necesitaban muros tan pesados y quedaban estas especies de cúpulas donde también ya utilizaban arte. El arte románico, ya, románico, obviamente, por favor, es de romanos, ya, románico, se considera el primer gran estilo cristiano claramente definido, ya. ¿De qué estamos hablando? Surgen, por un lado, los imperios españoles, al norte está lo que era la tierra britanía, se genera Gran Bretaña con los ingleses, arriba estaban los nórdicos, ¿no? Los noruegos, los germanos, los francos, y todos estos imperios han empezado a desarrollarse dentro del continente americano, perdón, europeo. Y cada uno tiene un estilo porque ha traído lo poco que conocía de su tierra natal y han empezado a desarrollar estas características. Entonces, se crea una tendencia que después termina siendo un estilo en que, pese a todas esas diferencias culturales, los europeos tienen un estilo definido de pintura. La pintura está basada en Dios, tienen una forma de ilustrar que son dibujos planos, casi caricaturescos, que no tienen un realismo como tal. Utilizan una paleta de colores limitada y definida por el contexto en el que viven y las obras se basan en Dios. Entonces crean un primer estilo, es el primer estilo oficialmente como gran estilo cristiano europeo definido, ¿no? Entonces, los griegos tenían su estilo, los romanos tenían su estilo, pero aquí ya hay un estilo claro. Clara. Sí, quería agregar algo más que justo es muy interesante con lo que dice, y es también que, por ejemplo, en la arquitectura románica hay hay varias mezclas, ¿no? Está también, dentro de la arquitectura se ve arquitectura bizantina, persa, árabe, celta, o sea, es como una mezcla que genera algo nuevo, entonces es algo interesante como de tantas cosas sale esto, ¿no? Y a mí me parece muy interesante cómo lo oriental se mezcla con lo latino, es súper interesante y bien colorido. Perfecto. Exacto, ya vemos aquí colores más vivos, ¿no? Y también empiezan a destacar los autores individuales. Ya se conocen más quiénes son los artistas, lo que hace que las logias van desapareciendo. Es como una banda de rock, el cantante se hace famoso y dice, yo me separo, voy a ser este solista. Lo mismo pasaba en la Edad Media con los artistas. Y el arte es menos elitista. ¿Por qué? Porque estaban todavía en guerra con los otomanos, con las cruzadas. Entonces, se utiliza la religión como ya una propaganda de que todos tienen que ir a pelear por Dios, ¿no? Entonces, Dios está en todo lado. Y aquí surge una versión bastante interesante entre el 900 y el 1453 de Santo Tomás de Aquino que dice que Dios gusta de todo, ¿ya? Y con esa frase tan hermosa que lanza Santo Tomás, los artistas empiezan a dibujar absolutamente todo lo que les venga en gana porque todo iba dirigido a Dios, ¿no? Entonces, como a Dios le gusta todo, voy a dibujar todo en base a Dios. Entonces, si antes se rescataba la idea de la guerra, de la Virgen y de Jesucristo,
ahora empiezan a aparecer más elementos de la Biblia y religiosos también, pero que no tenían una trascendencia, como por ejemplo los Reyes Magos, ya aparecen figuras de ángeles, como se puede observar acá, ¿no? Los sabios y todo aquello. Entonces, ya introducen nuevas figuras a la ilustración, al desarrollo del arte. Y luego surge el arte gótico, ¿ya? El arte gótico tiene su gran logro en la arquitectura con el arco puntado, este arco que termina en una punta, y es aquí que nos decía Clara que los vitrales llegan a su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque este arco puntado ya hacía que se tenga muchos más espacios de iluminación. Ya no necesitabas un muro sólido que sostenga toda la infraestructura. Entonces, todo lo sostenía el arco en su parte central, los laterales eran un soporte auxiliar y los vitrales tienen un realce y ya tienes colores mucho más vivos, tienes una iluminación blanca y colorida. Imagínense entrar acá con sol a pleno y cómo entra la luz a través de estos vitrales en comparación a qué hubiera pasado si entraban aquí. ¿No ve? O sea, la diferencia era abismal. Y obviamente, noten también esto como a medida que van evolucionando, la luz va tomando un protagonismo, ¿no ve? Entonces, las iglesias empiezan a tener una forma de cruz, que es característico del arte gótico, y empiezan a desarrollarse las técnicas de murales en fresco. ¿Alguien sabe lo que es un mural en fresco? ¿Qué es un fresco? ¿Alguien sabe? Eh, bueno, no sé si estoy bien, pero yo sabía que era cuando una pintura estaba con dos capas de cal y mortero, que es como una mezcla, ¿no? De, como yeso, básicamente, y la cal es apagada, entonces se va pintando en el yeso, o sea, en el fresco. Exactamente, se va pintando en el yeso, pero antes de que el Ujú. yeso acabe de secar completamente, porque esto va a permitir que la humedad, o sea, cuando seque la pared, va a secar también la pintura y va a tener una mayor pregnancia en la estructura, ¿no? Porque va a estar ahí, va a ser como parte del revoque. Es como si nosotros plancháramos con estuco y antes de que el estuco se acabe de secar, pintamos ahí. Esa pintura va a ser más opaca, pero va a prevalecer por más tiempo. ¿No? Surge la técnica del óleo, empiezan ya a utilizar pinturas con aceites ya mucho más desarrollados, ya se pueden conservar estas pinturas y la paleta de colores aumenta porque ya no era tan difícil ir a buscar los ingredientes a todo lado, hacer viajes o que puedan desaparecer esto por las épocas. Las luces y sombras generan volumen. Noten este cambio de esta Virgen, la misma Virgen María con su hijo, con el niño Jesús, una figura plana, un dibujo ilustrativo, medio infantil, caricaturesco, algo mucho más realista, algo mucho más realista. Dibujos planos, no tienen una perspectiva, todo está ahí como que en una servilleta. Aquí hay un buen manejo de perspectiva. Y noten cómo también resaltan la existencia de las columnas, ¿no? Hay una profundidad, hay un manejo de sombras, las sombras se observan en los textiles, acá también hay sombras que ya dan volumen, se nota que son personas ya mucho más reales, el pliegue en el cuello y los colores son un poco más naturalistas, ya no son tan intensos, ¿no? Sino que tratan de acercarse mucho más a cómo era una tela en esa época. Entonces aquí llegamos a la conclusión del arte gótico. Y antes de que acabe se destruya el imperio bizantino, unos 13 años antes, sucede un hecho trascendental para la historia humana, trascendental para la historia del diseño gráfico, ¿no? En 1440, Gutenberg inventa la imprenta. Lo he puesto en interrogante porque hay muchas teorías que aseguran que en realidad
Gutenberg no había inventado la imprenta, sino que solamente la había perfeccionado en base a otros modelos que ya se tenían de imprentas preliminares por autores desconocidos. Sin embargo, la hipótesis más aceptada a nivel mundial es que Gutenberg inventa esta imprenta con tipos móviles, ¿no? Entonces utilizaba las piecitas de las letras, armaba un renglón y luego lo presionaba con tinta. Era como un tampo gigante, hagan de cuenta. Y esto nos da la apertura para entrar ¿a qué etapa? Salimos de la Edad Media y entramos al Renacentismo. ya, muy bien, renacentismo, al renacimiento. Pero esa historia va a continuar la siguiente clase. Vamos a seguir viendo un poco más de historia del arte. Ahí va nuestra línea de tiempo. Les he dejado la presentación para que le vean. Entonces, ¿se ha entendido todo? ¿Ha quedado algo suelto? ¿Algún comentario que alguien quiera realizar? Sí, justo del Neolítico, esas piedras, o sea, un dato curioso, son unos dolmens, que es una arquitectura megalítica, que es de las primeras arquitecturas megalíticas, o sea, después se ven los templos gigantes y todo, ¿no? Pero esos dolmens eran cementerios comunarios, o sea, eran como piezas gigantes de miles de toneladas y entre miles de personas las alzaban y las acomodaban y generaban como un tipo de mesa, una mesa grande, y ahí enterraban a miles de personas. Y justo el del Stonehenge, no se sabe muchos aún si es un cementerio como este dolmen o si es un reloj solar o lunar. O sea, algunos dicen que es un reloj lunar porque te va marcando las horas, o sea, los meses, las estaciones, otros dicen que es un reloj solar porque te va marcando las horas. Entonces no se sabe bien si es, o sea, algunos creían que era incluso unas piedras colocadas porque sí, pero después descubrieron que eran cementerios donde enterraban gente y eran piedras con forma de mesa y entonces son unos dolmens que dan origen a muchos templos posteriormente, como los egipcios y demás. Es un dato curioso. Perfecto, gracias, Clara. Interesante dato. A mí me había llegado la versión de que Stonehenge era también como que el primer mercado que se había concentrado, donde la gente se reunía para hacer un intercambio de productos. Muy bien, muchachos, hasta aquí quedamos hoy día, pero, hay tarea, ¿ya? ¿Qué van a hacer de tarea? Van a agarrar una de sus láminas de cartulina o si quieren lo hacen en digital también, no hay ningún problema y vamos a jugar un poco, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Van a elegir una publicidad, búsquenla en internet, búsquenla donde ustedes quieran y la van a dibujar como qué hubiera pasado si esa publicidad hubiera sido hecha en la época de piedra, sido hecha por los sumerios, hubiera sido hecha por los mesopotámicos o por los griegos, por los romanos o si hubiera sido hecho en la Edad Media. Depende de ustedes. ¿Ya? Entonces van a agarrar una publicidad, la que ustedes quieran, y le van a dar un estilo de cualquiera de estos que hemos visto hasta ahora. Obviamente tendrán que considerar el uso de paleta de colores, el tipo de ilustración y demás características, ¿no? Si es plano, si usa perspectiva, lo que ustedes quieran. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Se entiende cuál es la idea? Cualquiera de las épocas que vimos, ¿no? Cualquiera, solo una época, solo una tienen que agarrar, cualquiera de las épocas. Entonces van a Ya. agarrar esto y lo hacen. Depende de ustedes si lo hacen digital o a mano. ¿Se entiende? Sí. Ya. Muy bien, espero que se diviertan porque de verdad es un trabajo que ayuda mucho a definir un estilo propio de, de diseño y también cómo imitar, ¿no ve? Porque en algún momento te van a pedir que hagas un afiche para un museo y vas a decir, a ver, de cara a la expresión, este estilo era así, utilizaban estos colores y pones en práctica lo que hoy día, lo que van a jugar con esta tarea, ¿ya? Entonces, diviértanse con esta actividad y nos estaríamos viendo la siguiente semana. ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguien más que quiera decir algo? Dice la iglesia prerrománica, creo que sería un buen lugar para grabar una película de terror. Sí, podría ser.
Podría ser, definitivamente es interesante el lugar. Sin embargo, creo que algo que mantiene la iglesia actual de este tipo de construcciones es la solemnidad y la ceremonia que se le da a estos actos litúrgicos, ¿no? Ese misticismo quizás de la deidad en medio de la luz y la oscuridad, esa constante pelea entre el bien y el mal. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Nadie más? Dice, Dime. sobre los vitrales, decían que los vitrales se usaban como un medio de publicidad para que para las personas les llame la atención para asistir a los templos, porque, bueno, porque el efecto que causaba los rayos del sol al atravesar los vidrios de colores, les era algo maravilloso, algo que nunca habían visto. Entonces era algo de conmoción para las iglesias. Eso nomás. Muy bien, gracias, Fabi. Son datos bastante interesantes que nos ofreces. ¿Alguien más que quiera decir algo, complementar? ¿Algo que Y no se haya entendido? justo en el año que dice 1000 antes de Cristo, Ujú, está justo una puerta azul, ¿verdad? Es de babilónico ujú. y es de la iglesia de Istar. Y a mí me parece una iglesia muy hermosa, eso es un templo muy hermoso. Y justo como dijo, totalmente, toda la iglesia, todo el templo de Istar era azul, hecho con lapislázuli, y los edificios alrededor supuestamente eran dorados. Entonces destacaba totalmente, era como que visualicemos que es una cosa azul entre algo dorado y era hermoso. O sea, bueno, hay como unos 3Ds que ahora digamos de cómo se veía antes, y es alucinante porque destaca totalmente y es gigante. O sea, ahorita se ve, no sé cómo, pero es gigante, éramos unas pequeñas minúsculas ahí, entonces es muy interesante ese Exacto. contraste entre el dorado y la... Sí, es un buen contraste. Exacto, ¿no? Y de hecho, este Babilonio ha sido incluso fuente de inspiración para desarrollar juguetes. La marca Playmobil ha desarrollado una pirámide egipcia porque se creía que estas pirámides también estaban cubiertas de lapislázuli, como esta, y ha desarrollado una nueva versión de una pirámide egipcia de color azul. La pueden buscar en Google, pirámide egipcia Playmobil, y les va a aparecer algo similar a esto. ¿Alguien más? Nada más. Muy bien, muchachos, diviértanse haciendo sus publicidades como si hubieran sido hechas entre el 40.000 antes de Cristo y 1453. Espero ver cosas bastante creativas y locas, la verdad. ¿Ya? Cuídense, pásenla bien, cuídense mucho con esto del COVID, abríguense que está haciendo frío y nos encontramos la siguiente semana. Hasta luego, Lisa. Chao, Hasta chao, luego, Lisa. cuídense. Chao, chao. Chao, 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 cuídense. Algo dice, Chao, chao, cuídense. No se olviden sus revistas.